Así que, sin nada más, empezamos con el día 2. Me hace mucha ilusión empezar este día con Elena. Ella me ha enseñado muchas cosas cuando ya hacía mi máster y es una gran profesional. Ella, el título de su charla se llama El ABC del UX Writing. Ella es UX Writer y Content Strategist especializada en contenido digital con más de 15 años de experiencia. Entre sus trabajos destacados, pues destaca Multiplica, TripAdvisor, PayPal y Doctoralia. Actualmente tiene su propia agencia de contenido digital, Do It Studio. Es profesor en el ISABA de UX Writing y Content Strategy. Bueno, entonces yo me voy a dejar de compartir la pantalla y bajar del escenario. Y el tiempo es tuyo, Elena. Eh, Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero que estéis muy bien. Gracias por madrugar, sobre todo a la gente del otro lado del charco. Es un honor que os hayáis levantado tan pronto por mí o para verla, bueno, para escuchar la charla. Espero no defraudar, eso pone presión, pero bueno. Eh, Nada, gracias a Ethan por invitarme, la verdad es que es un placer, o sea, me parecen 2 días maravillosos de charlas y de aprendizaje y más en este periodo en que estamos en casa y bueno, es el momento, ¿no? Así que nada, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Vale. Me veis bien, ¿verdad? ¿Veis? Se está cargando ahora teóricamente y ahí estamos, ¿verdad? Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, como ha comentado Ethan, soy cofundadora de Do It Studio. Somos un estudio centrado, bueno, dedicado al contenido digital. Así que, bueno, empezamos siendo más copies que UX Writers. Actualmente estamos muy especializadas en UX Writing. También hacemos otras cosas, hacemos creación de contenido, pero siempre relacionadas con el contenido, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que quiero explicar hoy es los fundamentos del UX Writing. El ABC, como dice el título, no es una charla avanzada, pero bueno, sobre todo lo que voy a explicar es un poco desde mi experiencia, en cómo lo estamos aplicando nosotras, en cómo lo vemos y qué técnicas estamos utilizando más. Así que nada, empezamos. Cualquier cosa, bueno, Ethan va a grabar la grabación, esta charla, así que lo podréis rever o compartir con el hashtag que os ha facilitado él, pero bueno, si en mitad de la noche os surge alguna duda, no sé, os hago pensar, pues siempre me podéis escribir y preguntar, que vamos, será un placer, la verdad. Vale, ¿por qué viene el UX Writing? ¿Por qué he puesto una foto para empezar así? Esta foto que la vi en el mail del viernes, que si alguien no está suscrito os lo aconsejo mucho. Representa qué pasa cuando quieres poner el contenido una vez está hecho el wireframe, ¿no? Cuando el diseñador ya ha hecho su wireframe, su prototipo o hasta casi la página, vienen y te dicen, venga, van a poner el contenido. Pues lo que pasa es lo de esta foto, ¿no? ¿Puede caber? Sí. ¿Podríamos acabar poniéndolo de alguna manera? Sí. Ojo, atención, el señor este... Ay, el señor este del palo, el viejo, que me parece brutal. Esto acaba siendo un project manager a veces. Pero bueno, esto es lo que pasa cuando el contenido va después, ¿no? Y el diseño se hace un approach content, bueno, content second o design first. En mi opinión, y bueno, esto es una de las grandes cosas que el UX Writing aboga, tiene que surgir juntos, o sea, no se trata tanto de hacer un context first o un design first, sino que sea una creación de, cuando hablamos de cualquier producto digital, que sea hecho a la vez, ¿no? Si nos evitamos pues, este tipo de situaciones. Ya iremos viendo cómo. En 1996, Bill Gates, que bueno, es un tío que le ha ido bastante bien en la vida, ya proclamó lo de Content Skin, ¿no? Content Skin, entonces, coño, porque aún estamos en este punto, ¿no? Porque solo hay
un UX Writer o un copy para 10 diseñadores, porque uno de los temas es que el contenido es, o sea, es el rey o la reina, vamos a ser aquí un poquito feministas, solo si lo encontramos en el contexto adecuado para el usuario correcto. Es decir, tenemos que pensar muy bien dónde va ese contenido y para qué. Esto no me canso de repetirlo en charlas o clases que doy, pero puedes hacer un contenido maravilloso que si luego no va a estar para tu usuario en concreto, para en el momento adecuado, no tienes claro el customer journey, o sea, no está pensada el previo, va a ser muy difícil que tu contenido funcione, ¿no? Y en esto, bueno, el UX Writer también tiene un papel como súper importante. Ay, perdona. Esto no me va. Ahora. Hola. Ahora. Vale. ¿Qué ha pasado? También desde 1996, ¿no? Que el bueno de Bill dijo estas cosas, la disciplina la verdad es que ha ido evolucionando muchísimo. O sea, yo cuando empecé, que de hecho una de las personas que me hizo empezar en el copy, Gaby Prado, la he visto por aquí, te he visto, casi no se hablaba de copy, casi no había copy, o sea, la disciplina era como muy etérea, ¿no? O sea, veníamos más de, bueno, yo no vengo ni de periodismo, vengo de humanidades, pero veníamos más de letras y tal y nos gustaba escribir y, bueno, nos adaptábamos y, de hecho, hablábamos continuamente de las diferencias con el papel, cosa que ahora, por ejemplo, 15 años después ya ni se está haciendo. O sea, ha habido tal evolución que también las disciplinas, los roles que nos encontramos, pues han ido evolucionando, ¿no? Actualmente, dentro de un equipo de UX, y esto os hablo en un mundo ideal, soy consciente pues, que en empresas más pequeñas o empresas grandes, pero con no tantos recursos o no tanto conocimiento o lo que sea, no existe esto. O sea, yo de lo que os hablo es de un mundo ideal. Sí que es verdad que este mundo ideal se puede aterrizar o se puede bajar mucho si una sola persona asume diferentes roles. Puede pasar. O no lo hace todo de todos los roles, pero va cogiendo cachitos. También puede pasar. O sea, lo importante es entender bien las metodologías que tenemos y entonces adaptarlas a la realidad de cada uno. O sea, que hay cosas que yo a veces explico, por ejemplo, en las clases o en las charlas, o cosas que nosotras hacemos, que es verdad que estamos muy especializadas, que dicen, bueno, ya, pero ¿esto cómo se puede bajar en un ambiente muy pequeño? Bueno, se puede, o sea, se puede a poca escala. Un workshop sobre contenido en una organización muy grande va a ser muy aparatoso de hacer, en una organización pequeña va a ser mucho más ágil, pues ya está bien, ¿no? Uno te va a llevar varios días, el otro te va a llevar pocas horas. Quiero decir que todo es escalable, ¿no? Para mí, en este esquema que vemos, faltaban 2 roles. Bueno, igual faltaría algún más, faltaría el visual, faltaría el desarrolladores que también tienen que tener una gran pata en UX. Pero bueno, idealmente un poco es esto. Si os fijáis, aquí están habiendo 4 roles de contenido, ¿no? Y una de las grandes preguntas que siempre me hacen es, vale, ¿cuál es la diferencia? Como ya estamos hablando del ABC del UX Writing, pues las vamos a contar. Cuando veis esto hay gente que se puede quedar así en plan, pero copy, ¿no eran todas copies? ¿No hacían cosas de letras? No. Como os digo, hay diferentes roles y aunque es escalable y cada uno puede, una persona puede ser varios roles, está bien tenerlos claros y definidos, ¿no? ¿Qué es el Content Strategist? El Content Strategist lo que hace es una estrategia global del contenido, ¿no? Tiene claro, se hace una parte editorial, hace una parte de proceso, de estructura y luego de revisión, lo que se llama la experience, ¿no? Y luego tiene muy claro lo que es el core strategy, es decir, qué contenido vamos a crear, para quién y por qué. Entonces define todos los workflows de proceso y todos los workflows de revisión. O sea, hace una visión muy estratégica de lo que va a ser el contenido. Cuando hablo de contenido, no solo me refiero, y para los que venís más tarde, o sea, no tan experimentados en esto y tal, no solo me refiero en letras ni en palabras, me refiero en vídeo, me refiero a imágenes, o sea, alguien que trata el contenido no solo se tiene que limitar a las palabras, porque
es verdad que muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, el content strategy, bueno, el content design, veremos las personas que tratamos con contenido, deberíamos ser capaces de decir, no, pues aquí es mejor una imagen o aquí es mejor de explicarlo con un vídeo, una infografía o lo que sea, ¿no? Pero el content strategy lo que hace es conectar a mucha gente de la organización, pues producto, marketing, o sea, ser un poco el enlace de todo el mundo para hacer una estrategia de contenido que vaya a la una. Entonces, es una posición bastante senior y tiene como una visión muy global. En organizaciones más pequeñas, bueno, pues se puede hacer, va a ser un trabajo menos laborioso, de menos política casi, ¿no? De contactar con la gente, de ver qué objetivos tienen, de ver qué contenidos quieren producir. Entonces, va a ser más escalable, o sea, va a ser más sencillo de hacer. No digo fácil, porque a veces organizaciones pequeñas son más difíciles. Pero bueno, es importante tener una visión única de hacia dónde quiere ir el contenido, que luego cada departamento, lo que sea, pero bueno, que haya esta visión. Luego, un content designer proyecta los contenidos, prioriza el mensaje. Esto es un paso más allá, es decir, el content strategy ya ha pensado la estrategia global y el content designer dice, vale, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Qué prioridad de mensajes, por ejemplo, en una página que hay que salir primero? ¿Cómo lo vamos a representar? La línea del content designer con el arquitecto de la información suele ser muy fina y a veces pues se solapan. Depende de la persona que os encontréis en los equipos, de quien haya, pues uno va a coger más de content designer o más arquitecto de la información, va a liderar más el proyecto. Pero sí que es importante que el content designer, aunque sea el content strategy, ¿no? O el UX writer, pero sí es importante que se tenga presente que tiene que haber una priorización de mensajes y de contenido. Si no se entiende por qué voy muy rápido o lo que sea, bueno, luego en las preguntas dejaré bastante rato y tal para poder matizar, vale, luego ven el UX Writing, por lo que estamos de aquí. El UX Writing es la disciplina que se encarga de crear todos los textos que guían al usuario. Yo cuando se lo intento explicar a mi madre de lo que hago, para mí, bueno, Nielsen explica, él habla de UI copy o de UX copy y a mí me encanta la definición que da, que es todos los textos que hacen hacer cosas a los usuarios, ¿no? Luego veremos, y creo que ya es la siguiente diapo, la diferencia con el copywriter y de hecho UX Writer siempre se ha querido diferenciar mucho del copy, pero para mí la gran diferencia, y bueno, esto lo digo siempre, es entre el contenido para ser leído y el contenido que ayuda a los usuarios a hacer cosas. El contenido para ser leído pues sería un blog, sería white paper, fichas de producto, o sea, contenido que no hace hacer nada al usuario, sino que les ofrece información, ¿no? Un poco el push-pull. En cambio, el UX Writing se encarga de todos los botones o todos los mensajes, de todo lo que hace hacer cosas a los usuarios y no es para su goce y disfrute de lectura, ¿no? Entonces, claro, bueno, lo que os decía, ¿qué diferencia hay con el copy y por qué a unos les llamamos copy y a otros UX writers? Bueno, para mí hay dos grandes diferencias y ya os digo, a veces, y sobre todo en organizaciones más pequeñas, la línea es muy fina y una persona puede hacer perfectamente los dos roles. Pero sí hay una gran diferencia que es de intencionalidad, o sea, un copy, su trabajo es mucho más creativo que un UX writer, o sea, tiene un punto más de inspiración y la intencionalidad suele ser persuadir o vender, con lo cual tiene un componente mucho más marketingiano, con lo cual las metodologías que va a utilizar van a ser mucho más similares a las del marketing y las métricas de revisión también. En cambio, un UX Writer, la intencionalidad es acompañar, es ayudar al usuario, es mejorar la experiencia de usuario de ese usuario. Esa es la intencionalidad. Con lo cual, no se trata tanto de inspiración, sino de basarse en principios psicológicos. Es decir, conocemos, sabemos que hay principios que rigen la usabilidad, pues se trata de coger estos principios y utilizarlos. O sea, es no hacer pensar al usuario
es hacer que su experiencia sea única y mejorable, ¿no? Entonces, la metodología que vamos a utilizar va a ser mucho más de usabilista, mucho más cercana a un UX designer que a un marketer, ¿no? Entonces, bueno, veis ahí, por ejemplo, luego también los métodos de testeado van a ser un poco diferentes, la intencionalidad, cuando se testean las hipótesis van a ser diferentes, ¿no? Entonces, bueno, así en resumen, uno es más conversión, el copy, en cambio el UX Writer es más experiencia. Luego, lo que os digo, puede ser un poco similar. Para que os ponga aquí un ejemplo de, vale, pero ¿de qué me estás hablando, no, Elena? De qué está haciendo en UX Writer o cuánto importante es nuestro trabajo. Por ejemplo, a mí este ejemplo me encanta. Imaginaros, ¿vale? Una página donde yo quiero cancelar mi orden, o sea, he hecho un pedido y lo quiero cancelar. Pero, claro, entonces tengo que poner dos botones, ¿no? Estos dos botones es raro porque cancelar y cancelar pedido puede ser muy extraño, ¿no? De hecho, hubo como una discusión en Twitter sobre esto y tal, cosas de UX Writers frikis. Pero bueno, que aquí hay que pensar bien de dónde viene el usuario y no hacerle pensar, porque si yo me encuentro cancelar y cancelar el orden es como, ¿qué me está diciendo? De hecho, se proponían diferentes opciones, ¿no? Cancelar and submit request, no, don't cancel order and yes, cancel order, cancel and confirm, back and cancel order. Bueno, todas estas vueltas, ¿no? Que ninguna acaba de ser muy clara. Por ejemplo, hay la de confirm, confirmo que cancelo mi pedido y cancelo que cancelo mi pedido. Al final se acabó resolviendo así, never mind cancel order, que bueno, creo que realmente es la opción más clara, pero para que os hagáis una idea, ¿no? ¿Brilla este texto y tiene este rollo marketingiano de persuasión? No, pero es que no tiene que ser esto, ¿no? O sea, tiene que hacer que la experiencia sea súper smooth, ¿no? O sea, se haga como muy sin fricción y eso es la gran cosa del UX Writer, ¿no? O sea, yo siempre digo, cuando nadie se da cuenta de nuestro trabajo es cuando lo estamos haciendo bien. Sí que hay pequeños, o sea, por ejemplo, Nevermind es como, mira, es muy conversacional, o sea, te hace esbozar igual ¿no? Una sonrisa en plan, fíjate, hay una persona ahí detrás que ha escrito esto y no un mono. Bueno, tiene este punto, pero es que no te hace pensar en plan, ¿cuál tengo que cancelar? No, lo haces y punto, y esa es la cosa. Vale, aquí están vuestras cabezas explotando, entendiendo qué es el UX Writing y queriéndoos dedicar a esto porque es una disciplina maravillosa. Vale, entonces un poco para lo que hablábamos, ¿no? Y lo tengamos todos claro, UX Writing tiene, si aquí ya hiciéramos una pirámide, serían casi más de 2/3, ¿no? De UX Writing Principles, o sea, de tener claro cosas que sí, pirámide invertida. Hoy vamos a ver algunos, hablar el mismo lenguaje, o sea, hay unos UX Writing Principles y esto es muy importante. Y luego le damos, obviamente, la chapa y pintura, ¿no? O sea, este brand voice, que es como lo dices. ¿Puedo hacer más broma? No, pues depende de qué tipo de cliente tengas o qué tipo de organización trabajes, se podrá hacer más chisposo o no. Hay espacios, por ejemplo, desde un mensaje de error hasta un empty stage, ¿no? Que se llaman estas pantallas que te salen cuando, por ejemplo, se está cargando algo. Aquí esto es siempre una buena oportunidad pues, para hacer una bromita, si la marca te lo permite, ¿no? Entonces, obviamente el contenido, yo siempre digo que se tiene que ejercitar, ¿no? En su marca. Entonces, desde un principio del UX Writing o de la usabilidad, prefiero decirlo, se ejercita en su marca, pero bueno, principalmente lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Vale, entonces, ¿qué hay que hacer antes de escribir, no? Para prepararse para poder escribir y poder hacerlo de UX Writing. Obviamente, aquí tenemos en cuenta que no estamos solos, o sea, el UX Writing, esto también es muy importante decirlo, no puede trabajar, es muy difícil que trabaje solo.
porque entonces difícilmente le llevan los inputs, ¿no?, que necesita. ¿Qué necesitamos antes de escribir? Idealmente presenten toda la investigación de usuario. ¿Que no ha habido investigación de usuario porque ocurre muchas veces? Bueno, pues entonces toca hablar con mucha gente, ¿no? Puede ser una de las figuras que también falta mucho en los equipos, el user researcher, ¿no? O sea, una persona que investigue a los usuarios. Es verdad que en muchas organizaciones es una pena porque se necesitaría, pero no están. Bueno, pero sí que es verdad que igual marketing, igual producto o otros departamentos, que más que menos, pues ha investigado el usuario. Pues ahí hay que estar. También es verdad que tiene que estar presente en cuando se plantea el proyecto desde el minuto 1. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque al final, aún a priori, para hacer como más barato, no pago, ¿no? O no le hago dedicar horas a esta persona en esta parte del proyecto, pero luego, pues lo barato sale caro. Luego se pierden piezas, ¿no? Entonces es importante que estemos desde el principio. ¿Por qué? Porque además el UX Writer suele ser, y esto es por nuestra experiencia, suele ser una figura muy transversal. A veces se trabaja por verticales de productos en una empresa y como el copy o el UX Writer no está, no hay tantos como por verticales, es una de las pocas personas que lo ve todo. Entonces ayuda muchas veces a conectar equipos y bueno, luego también tiene esta visión de dónde viene, a dónde va el usuario y da unos inputs que luego diseño tiene que tener en cuenta, ¿no? Entiende qué mensajes se tienen que decir. Entonces, yo qué sé, diseño puede decir, no sé, lo hacemos en 2 pantallas. No, hay que decir esto, esto y esto. Pues diseño ya puede hacer 3, 4 pantallas, ¿no? Un poco la imagen esta que veíamos de poniendo el sofá por la ventana. Si estamos desde el principio, no es que hay que poner un sofá. Ah, vale, pues ya haremos de alguna manera en que lo hagamos bien. También te permite, antes de escribir, empezar a crear hipótesis de trabajo. Esto es súper importante. Pensad que una de las cosas del UX Writing y por la que, bueno, estamos luchando mucho y bueno, no me voy a adentrar en esto porque es como ya otro tema, pero que se necesitan, por ejemplo, guías de legibilidad universales y, bueno, como tener los principios del UX Writing muy, muy claros, es porque queremos ser muy objetivos. O sea, aquí no se trata de gustos, no se trata de lo que a mí me gusta, lo que le gusta al jefe o a la jefa. Lo importante es ser objetivos de lo que funciona, ¿no?, para nuestro usuario. Un poco lo que os decía de estar en el momento, estamos en el momento justo, es para el usuario correcto, esto es lo que nos debería mover, ¿no? Entonces, cuando se crean los contenidos o cuando se empiezan a plantear los contenidos, ya se deberían a tener hipótesis de trabajo de, mira, voy a utilizar esta palabra, pero no estoy segura si es lo que va a funcionar o yo iría por este pilar de la marca y hablaría mucho de seguridad en lugar de rapidez, me lo invento, ¿no? Vamos a probarlo, ¿no? O sea, está bien como tenerlo desde la cabeza el hago esto muy conscientemente porque luego sé que lo voy a poder probar. Luego otra cosa que hay que tener muy clara son los jobs to be done. Si no se han desarrollado jobs to be done, y esto ya es un poco más advanced, un poco las personas, escenarios, entender un poco el ciclo de vida del usuario y entender, sobre todo y ya como más simple, qué necesidad tiene el usuario, o sea, qué contenido quiere consumir, por qué viene a mi página, ¿no? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué tiene que resolver? Esto hay que tenerlo como muy, muy claro. Objetivos de negocio, ¿no? El negocio, ¿qué quiere conseguir con esto? Y luego también un poco la competencia. No hace falta hacer un benchmark súper exhaustivo, a ver si se hace, pues, mejor que mejor, claro, pero sí un poco, depende del sector, hay sectores que más que menos, pero sí que es importante saber qué expectativas tiene el usuario. Por ejemplo, hay productos pues, que no te vas a inventar un nombre porque siempre se dice así, bueno, pues digámoslo igual. Ya os digo, el UX Writer no tiene que ser súper original, no tiene que ser original porque a veces
la innovación puede confundir al usuario y lo que queremos es mejorar su experiencia, ¿no? Entonces, saber cómo lo está diciendo la competencia te ayuda hasta a que tu usuario pues, no se sorprenda. Vale, entonces, una vez tenemos esto claro, es el momento de entrar a la escritura, ¿vale? Hay 3 pilares del UX Writing, que esto lo dijo Google en una conferencia que hizo, igual, que es claro, conciso y útil. Hay más cositas que también veremos ahora, pero bueno, estos son como los 3 grandes pilares y con esto ya hacéis mucho. Me encanta realmente este ejemplo. Si habéis oído hablar de UX Writing, habéis mirado algo, lo habréis visto porque es como el más famoso, pero es que es muy ilustrativo. Este era el original, ¿no? De cuando, si os fijáis, no te dice nada, failure, pues bueno, un error de autentificación ha ocurrido. O sea, está mal en muchos sentidos. Hasta cuesta de entender, ¿no? Cuando lo pasamos a ser claro, vale, sí, ha habido un problema para entrar, ¿no? Has puesto un password incorrecto. Hostia, mucho más claro. Cuando es conciso, wrong password, ok, ¿no? Es como, vale, es claro, es conciso, pero es muy conciso. Esto no nos basta. O sea, esta experiencia, si me quedo aquí, la experiencia es mala. En cambio, ¿no? Si lo hago útil, que es, vale, ¿dónde tiene que ir el usuario? ¿Qué quiero conseguir con esto? ¿No? Un poco veis el mindset, ¿no? De uno que aquí al usuario yo no le estoy ayudando. Le estoy diciendo, ¿te ha pasado esto? Te espabilas. Adiós. En cambio, si le doy estas opciones, ¿no? Prueba otra vez y recover, no, espera, no me sale. Recupera tu contraseña o pon otra contraseña, ¿no? Hostia, ya le estoy dando una salida, ya pueden ir hacia algún sitio, ¿no? Bueno, ahí está la grandeza del UX Writing, ¿no? Bueno, un poco lo que decía, que tiene que ser claro, tiene que ser fácil de entender, no dar lugar a duda ni posible confusión, tiene que ser conciso, eliminar todas las palabras que no sirvan y tiene que ser útil, un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Preguntarse siempre de dónde viene y a dónde va el usuario, qué queremos conseguir, qué problemas estamos resolviendo. De hecho, una de las grandes tareas del UX Writer es preguntar, o sea, somos la mosca cojonera de los equipos muchas veces, ¿no? Porque preguntas mucho, ¿y de dónde viene el usuario? ¿Y a dónde va? ¿Y qué quiere conseguir? ¿Y crees que es la palabra que utiliza? ¿Y se la ha encontrado alguna otra vez? ¿Y qué va a recibir? Y, ¿sabes? Y entonces empiezas a preguntar, pero bueno, hay que ponerse muy, muy en el papel del usuario para realmente que no hayan lugar a dudas y que sea como súper útil cada pequeña pieza de contenido. Luego también hay que pensar en crear conversaciones. No me queda tanto tiempo. Por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo, voy a ir bastante rápida, pero una de las cosas, y esto es una técnica que he sacado y que me encanta de este libro, Strategic Working for UX, y que estamos ya aplicando en bastantes clientes nuestros, o sea, os puedo decir que funciona, es hacer un ejercicio, un workshop de role-playing, ¿no? Esto ya se hace en técnicas de investigación de usuarios, no es nada nuevo bajo el sol, pero bueno, como UX Writer nos va muy bien. Imaginaros, y esto es el ejemplo que pone Tori Podmajewski en su libro, que alguien quiere comprar un TMB, ¿no? Pues alguien quiere comprar un billete y pues TMB lo quiere vender. Vale, ¿qué sucede? ¿Cuál es la conversación que debería haber en todo esto, no? Si se hace un roleplay, gente del equipo, diseñadores, UX writers, quien sea, ¿no? Simulando esta conversación, el resultado es, por ejemplo, aquí pues definimos los objetivos, ¿no? Coger el autobús, no solo comprar un billetes para viajar de forma fácil, comprar una opción más barata y quiere vender un billete, pero también quiere conocer al usuario, vender más abonos, cobrar el billete, ¿no? Bueno, estos ejemplos, empezamos a ver que hay una conversación que es, vale, yo lo quiero comprar, vale, ¿qué tipo de bono quieres? ¿No? Tengo estas opciones. Pero claro, el usuario va a tener muchas preguntas, ¿no? ¿Qué puedo comprar? ¿Cuánto cuesta? Depende del trayecto. ¿Cuánto puedo, no? ¿Cómo puedo pagar? Bueno, si empezamos a ver todo esto, empezamos a ver
cómo se crea una conversación y cuáles son los pasos que se deberían seguir y nos acaba dando una conversación. Con esto ya se puede diseñar y con esto ya se puede empezar a crear el texto, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? Pues necesito un abono, ¿no? Si os fijáis, bueno, esto no sé si se ha visto muy claro cómo lo he puesto, pero TMB, usuario, ¿no? Se puede hacer un back and forth y ver cómo se contesta y se crea esta conversación. ¿Hay más trucos? Sí, hay más. O sea, hay principios psicológicos y ya os digo, como esto era una charla más introductoria, tampoco quiero adentrarme mucho, pero bueno, por ejemplo, en Duit Studio ahora estamos haciendo una investigación, una de nuestras youth writers es psicóloga también, Ruth, y estamos viendo, por ejemplo, principios psicológicos del behavioral change en cómo se conectan con cómo lo podemos transformar en normas del UX Writing, ¿no? Y está siendo súper interesante. Entonces, bueno, hay más y también se han publicado más cosas sobre este tema, pero aquí os he puesto así cosas muy briefly para haceros una idea, pero, por ejemplo, no hables jerga, sé humano. Mirad, os he puesto algún ejemplo, ¿no? Pues no hables jerga. Esto no se entiende. Bueno, pues Windows System Error, pues habría que ponerlo de alguna manera que se entendiera un poquito mejor. Sé humano, ¿no? Pues aquí puedes poner un mensaje de error muy fácil, pero el hecho que el Typeform te ponga cosas como that's a good one, but it's taking, pues la experiencia te la mejora, ¿no? Ayuda a tus usuarios. Esto es lo que decía del empty stage, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es Tinder, you match it with Chloe, one week ago, ¿no? Aquí podría no haber nada. Pero en cambio, en el empty state, porque esto es llamado empty state, bueno, puedes ponerle un consejito a tu usuario para cómo proseguir. Súper buena idea, ¿no? Explica qué pasará. No dejes lugar a dudas, o sea, que todo esté muy claro. Obviamente depende, y lo que antes decíamos, de la marca y cómo se ejercita el contenido, también depende del target y todo. O sea, igual estás haciendo un texto súper técnico para gente muy pro, bueno, pues no hace falta. Lo que vas a explicar va a ser en otro nivel, pues está bien, ¿no? Pero más vale a veces explicar de más que de menos, ¿no? Seguramente esto Netflix ya lo he explicado antes, pero bueno, cuando estás mirando los planes, pues te lo vuelve a decir, ¿no? Explicar el por qué. Esto es una cosa que, bueno, se hace desde siempre. Esto también es una técnica de persuasión de por qué te estamos pidiendo estos datos, ¿no? Pues también reforzar esto. Ser consistente. Para esto, pues guías de estilo, por Dior, súper importante, ¿no? ¿Cómo llamamos al botón de continuar? Le llamamos next, le llamamos continuo, lo ponemos en un lado, en otro, pues que haya una cierta consistencia. O como llamamos a un producto. Yo he visto en páginas muy grandes, o sea, con recursos, que a sus propios productos lo ponen con mayúscula, con minúscula, separado, juntos. O sea, esto es un ejercicio que hay que hacer porque puede llegar a confundir al usuario. Ya hemos escrito y tal, puedes tirar tu lápiz, tu ordenador e irte. No, hay todo un proceso. O sea, nuestro trabajo no empieza y acaba en la escritura, sino empieza antes y acaba mucho después, ¿no? Hay que documentar todas las decisiones, lo que os decía, guías de estilo, no hace falta que sean súper extensas, no hace falta que sean un manual escrito en piedra, pero sí ciertas decisiones que se toman, no sé, el ejemplo este del botón de continuar o el ejemplo de voy a escribir así los productos, ¿no? Pues esto ponerlo en algún sitio, desde el glosario hasta estos son los mensajes que siempre queremos transmitir o lo vamos a utilizar con este tipo de vocabulario, vamos a utilizar muchos adverbios o no. El otro día me encontraba haciendo unos textos para una marca de lujo, bueno, pues desde sus brand pillars. ¿Cómo lo bajamos de estos brand pillars? Por ejemplo, utilizar muchos adjetivos y muchos adverbios para darle un aire más pomposo. Bueno, pues esto hay que documentarlo, ¿no? Y luego testear y volver a testear. Sé que cuesta, hay a veces muy poca cultura del testeo, no pasa nada, pero hay que empujar para eso. Y se puede hacer rápido y barato también, o sea, testear no siempre tiene que ser algo súper painful, al contrario.
De hecho, engancha mucho el testear. Cuando se empieza a testear en una organización y ¿no? O sea, desde arriba se ve que funciona y que al final se convierte en revenue, ¿no? Se transforma en revenue un test, pues se hace más, ya os digo, o sea, clientes que hemos empezado a testear no hemos acabado, o sea, porque entras en un loop de probar con conciencia. Algunos test así como muy importantes de contenido y solo para decíroslo, sí que es muy importante tener hipótesis, testear por testear tontería, mirar los números, escuchar a vuestros usuarios, qué está pasando, o sea, muchas preguntas y oídos muy grandes, ¿no? En nuestra disciplina, hacer el A/B, es decir, probar dos versiones de una web, 50% del tráfico en una versión, 50% del tráfico en otra y ver cuál funciona mejor. Hacer textos cualitativos, textos de usuario moderado, es decir, le hacemos preguntas, ahí podremos entender realmente si nuestro contenido se entiende o no. Textos de usuario remoto, llegas a más gente, son más baratos, ideales para testear, por ejemplo, glosario. ¿Qué prefieres, esta palabra o esta otra? Tree test, card sortings. Y también testear de body tono, por ejemplo. Aquí, esto es la versión, esto es una B. ¿Qué versión creéis que ganó? Si la A o la B. La mayoría de gente dirá A. Yo hubiera dicho A, dije A cuando lo pensé. No, es la B. ¿Por qué? Porque muchos usuarios al ver este sello se creen que van a tener que pagar y entonces se tiran para atrás. Con lo cual, bueno, y además como el cambio era bastante brutal entre uno y otro, con lo cual la conversión cambia mucho por un texto. Y por último, bueno, estos test de tono y voz que os decía, esto lo hizo gov.uk, muy recomendable. Lo que hicieron pidieron a los usuarios que subrayaran en verde lo que aumentaba su confianza y en rojo lo que no. Bueno, pues te da una visión muy, muy general de realmente si tu tono de voz está transmitiendo lo que quieres. Bueno, esto para deciros que hay muchos test de contenido, se pueden hacer muchas cosas. Esto, por ejemplo, es muy barato de hacer. Bueno, que hay que encontrar la manera en cada caso. Y con esto ya he acabado. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ir ahora a las preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla, a ver si lo logro. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Elena. Vamos, aquí tenemos algunas mentes inquietas, así, con varias preguntas. A ver si puedes estar. Ahora. No, perdonad. Haces del directo. Bueno, se queda ahí. Ahí. Ahora sí, ahora sí. Vale, yo te voy leyendo las preguntas para que pues, tú vas contestando. Vale. Yo igual he puesto un libro, pues el libro que mencionaste de Strategic Writing, pero además de eso, Pilar pregunta, ¿recomiendas algún libro o blog para quienes no somos copies, que podamos aprender cómo escribir copies para nuestra marca personal, ya sea para redes o para nuestra web? Sí, a ver, hay muchos blogs así como para empezar y mira, por ejemplo, ahora mismo tengo Writing is Designing, que es de Rosenfield, me llegó, está calentito, me llegó hace poco, pero ya voy casi por la mitad. Por ejemplo, es un libro para diseñadores, o sea, que creo que para diseñadores es súper importante, ¿no? Hay mucha bibliografía actualmente y sí, o sea, si eres diseñador pero quieres saber 4 cosas de copy, bueno, pues blogs, yo por ejemplo, Alista Par soy muy fan, pero sí que es verdad que es un nivel como, es muy denso, pero bueno, está bien porque es para diseñadores, y luego, bueno, cualquier blog que puedan encontrar sobre estos temas si no quieren adentrarse tanto. Vale, perfecto. A ver, perdón si estoy pronunciando esos nombres mal, chicos, chicas. Pregunta,
¿cuáles son las formaciones para ser UX Writer? Entonces tenemos algunas preguntas parecidas de, vale, ¿qué recomiendas si quiero entrar, ¿no? Como UX Writer, si soy un principiante, ¿dónde empiezo? Bueno, ya que voy a hablar de mi libro, perdón, en Shifta, que es la universidad online de Lizama, acabamos de lanzar un curso de 9 semanas de UX Writing. Por ejemplo, si os interesa, pues ahí está. El line-up de profesores, bueno, yo voy a coordinar el curso y hay, bueno, es Mario Ferrer, Bárbara Aile, mi socia Marta, Patricia Gómez, o sea, hay gente muy, muy potente en el curso y creo que va a estar muy bien. De todas formas, os digo, hay libros, hay muchos recursos. Por ejemplo, es un súper profesional, súper UX Writer israeliano, tiene el UX Writing Hub, donde hay un montón de recursos. Luego, si os interesa en España y estáis en España, tenemos UX Writing España con un grupo de Slack donde también hay muchos recursos. Con lo cual podéis empezar por leer cosas y empezar a adentraros. Perfecto. Sí, empezar a leer, hay mucha información disponible, Mucho. eso sí. Y mira, chicos, para que sabéis, yo voy poniendo, o sea, todos los libros que va mencionando Elena y también el sitio web de Shifta, los voy poniendo en el chat, ¿vale? Vale, más preguntas. ¿Cómo hacer research sobre qué tipo de UX Writing requieren diferentes tipos de usuario? Gracias. Supongo que, bueno, no sé qué decir. ¿Cómo hacer research sobre qué tipo de UX Writing requieren diferentes tipos de usuarios? Ah, vale, yo lo entiendo. Bueno, más que qué tipo de diferentes de UX Writing requiere, no, porque el UX Writing, o sea, lo que os decía, ¿no? Los principios psicológicos son los mismos para cualquier persona o al menos que no sea, yo que sé, alguien súper desconectado del mundo, ¿no? Pero en principio, o sea, a nivel de UX Writing va a ser los mismos. Lo que sí que tenemos que ejercitar es el tono y la voz, ¿no? Bueno, esto es un poco diferenciar el usuario en qué estado emocional se encuentra en cada momento del ciclo de vida del usuario. Por ejemplo, nosotros hacemos tampoco me quiero extender mucho, hacemos un workshop de mensajes de error, ¿no? Y analizamos los mensajes de error por estado emocional del usuario. Es decir, si el usuario está muy cabreado o no le importa mucho, ¿no? No es lo mismo haberte olvidado el password, que encima es tu culpa, te has olvidado tú, que haya rellenado un formulario de 400 páginas y el sistema se caiga y sea culpa del sistema, ¿no? El estado emocional del usuario cambia mucho. Pues identificamos, por ejemplo, lo que hacemos es a través de un matrix identificar estos mensajes de error, qué estado emocional va a corresponder y entonces hacemos como una norma de escritura por estado emocional. Bueno, pues para contestar a tu pregunta y no irme por las ramas, por un lado, conocer a tus usuarios y por el otro, entender qué ciclo de vida tienen y por el otro, entender cuándo en este ciclo de vida qué contenidos se encuentran, cómo van a estar y adaptarlo a eso. Espero haberme... Perfecto. Y Daniela pregunta, ¿cuándo dices no utilizar, no usar jerga, es correcto utilizar palabras locales? Sí, totalmente. O sea, hay que hablar el mismo idioma que el usuario, ¿eh? Y digo jerga cuando, por ejemplo, si yo hablo, ¿no? Imaginaros que hago una conferencia o hago un artículo para gente muy metida en el UX Writing. Bueno, pues voy a utilizar mucha jerga del UX Writing, porque está bien, o sea, porque ya no hace falta que explique cada concepto porque quiero conectar con mi usuario, ¿no? Que ya tiene este nivel de conocimiento de esta materia. Ahí voy a utilizar jerga. Lo que es importante es no utilizarla cuando el usuario no sabe de qué le estás hablando, ¿no? Eso es lo importante. Luego palabras locales y todo, por supuesto, es que hay que localizar, o sea, siempre. Perfecto. Bueno, tenemos tiempo, quizás dos preguntitas más y cerramos. Daniel
pregunta, ¿se le debe perder miedo a gran cantidad de caracteres? Sí, totalmente. O sea, obviamente, ay, ahora se me había ido la conexión, perdón. Sí, 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 o sea, hay muchas veces de no, hacemos lo corto y tal. Bueno, a veces más vale explicar y ser muy claro que no serlo. Ser conciso no quiere decir ser corto. Entonces, bueno, a veces hay que mirar que la página no se te desborde y que realmente no haya ninguna otra manera de decirlo más corto, pero sí. Vale, perfecto. Y, a ver, esto. ¿Quién hace la guía de voz y tono? ¿El UX Writer? Sí, a ver, el UX Writer, o sea, una parte seguro que la tiene que hacer el UX Writer. Depende de lo grande que sea la organización, porque muchas veces la parte de marca, los brand pillars, la misión, la visión, eso, ¿no? Los pilares de marca lo hace marca, si hay un departamento de marca. Luego, yo qué sé, si marketing o PR llevan todo el tema del social media y todo esto, pues esa parte la hará el social media. El UX Writer tiene que colaborar en una parte totalmente. Quien en un mundo ideal, y luego lo que digo siempre, cada organización, el Content Strategist haría la coordinación de todo esto porque hablaría con el UX Writer que se ocupa de, o sea, al final el UX Writer suele hacer contenidos más allá del login, o sea, lo que antes le llamábamos contenido de producto. Pero también hay, y se tiene que reflejar en la guía y hay que coordinar el copy de marketing, ¿no? O sea, el copywriter. Entonces, bueno, quien debería coordinar todo esto es el Content Strategist. Vale. Perfecto. Y la última pregunta, la gente mencionaste el Slack. ¿Cómo se pide una invitación para conectarse a este Slack que tenéis? Sí, podéis escribir en Twitter, está UX Writing España, escribirles un DM y os agregarán. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Elena. La verdad, a mí siempre he querido saber más del tema UX Writing. Espero que si las 90 Vale. personas más o menos que habían conectado también han aprendido cosas, seguramente que sí. Y igual, podéis escribir a Elena con tus preguntas, dudas, que no le inundamos Y, con miles de correos, pero sí, o sea, ahí está más que dispuesta. y si no, si os han quedado dudas o lo que sea y tal, bienvenida sea, la verdad, me encantará responder. Claro, perfecto. Muchas gracias, Elena. Y Vale, mil gracias, Ethan, ha sido un placer. genial. Y chicos, chicas, tenemos un día lleno de más charlas, así que tenemos ahora, por si queréis intentar apuntaros rápido antes de que empecemos en unos 10 minutos, con Alicia Linares, cofundadora de Monday Happy Monday, aquí en Barcelona, hablando de lidera tu propia vida con tu talento y tu propósito. Y después de ella tendremos a Xavier Verdaguer, que hablará de la actitud emprendedora de Design Thinking al Design Doing. Y muchas charlas más. Así que, bueno, aquí, Elena, tenemos a Estefanía que dice que valió la pena la desmadrugada. Así que, genial, muchas gracias otra vez, Elena, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, chao.